Buenas tardes a todos los presentes. En principio, agradecerte por la siempre cordial invitación, felicitarte por la labor que viene realizando a nivel nacional Lex Academy. Y bueno, en esta tarde-noche vamos a abordar un tema bastante polémico en los últimos semanas y meses respecto a la emisión de una casación, la casación 1897-2019 de la Libertad, que aborda como último pronunciamiento de la Corte Suprema la tan debatida condena al absuelto en el Perú. Bueno, vamos con la primera diapositiva. Sí, vamos con la primera diapositiva. ¿Me escucha? Hola. ¿Sí se me escucha? Vamos con la primera diapositiva. ¿Qué pasó? Una perdida, ¿qué pasó? Sí se escucha. Sí se escucha. Sí, doctor, haga una introducción. Ahorita se ha colgado mi máquina, ya ahorita va a retornar. Bueno, lo correspondiente a lo que es la condena... Oh, bueno, ya, comenzamos. ¿De dónde surge o cuándo surge este tópico de la condena al absuelto? Bueno, nuestro Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, en su artículo 425, inciso 3, literal B, señala, pues, en uno de sus extremos, una situación que ha generado este debate respecto a la condena al absuelto. Específicamente, señala lo siguiente: dentro del límite del recurso, se podrá confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria, puede dictar sentencia condenatoria, ¿no? Y alguna línea más abajo señala lo siguiente: que la sentencia de primera instancia es condenatoria, puede dictar sentencia absolutoria al dar el hecho y en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal el recurso correspondiente. Entonces, básicamente la figura de la condena al absuelto está regulada expresamente en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 425, ¿no? Inciso T, literal B, ¿no? Y específicamente señala que en una segunda instancia, una persona que es absuelta puede ser condenada. ¿Continuamos? Pero ¿cuál es el problema? Es decir, si es que existe una previsión legal reconocida por nuestro Código Procesal Penal, entonces, ¿cuál sería el problema legal que existe? Bueno, lo que sucede es que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si una persona que en primera instancia es condenada va a segunda instancia y tiene pues la posibilidad de interponer pues un recurso de apelación? Y en este recurso de apelación va a buscar obviamente que se revoque esta pena y se la absuelva. Pero ¿qué pasa cuando una persona es absuelta en primera instancia, pero es condenada en segunda instancia? Ya no tiene un recurso de casación, un recurso de apelación. O sea, lo ponemos, puede ser en una balanza. La persona que fue condenada por primera vez puede interponer un recurso de apelación. Este recurso de apelación tiene todas las ventajas, todas las bondades, de que puede ofrecer testigos, puede ofrecer nueva prueba, puede, digamos, cuestionar de hecho, cuestionar de derecho, cuestionar el valor probatorio que le ha dado el juez de primera instancia para condenarlo. Puede ser una multiplicidad de situaciones o alegaciones o argumentos o acciones para defenderse. Pero si una persona ha sido absuelta en primera instancia pero condenada en segunda, ya no tiene esa posibilidad. Solamente le queda la posibilidad, según nuestro reglamento legal, de un recurso de casación. Y como todos nosotros sabemos, el recurso de casación no es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario, es un recurso que se presenta de acuerdo a requisitos que ya se encuentran tasados, requisitos que se encuentran limitados en la propia, incluso para su procedencia y para su admisibilidad.
La procedencia la encontramos en el artículo 427 del Código Procesal Penal, su admisibilidad en el 429. Es decir, el recurso de casación que le otorgaría a la persona que es absuelta en primera instancia y condenada en segunda, le sería, se puede decir, menos beneficioso que quien es condenado en primera y apela en segunda. Entonces aquí surge, ¿cuál es entonces el problema? ¿No? ¿Cómo se llama esta desventaja, esta imposibilidad que tiene? Pues se llama el derecho a la pluralidad de instancia. Y este derecho a la pluralidad de instancia se encuentra regulado en esta Constitución, específicamente en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, en donde regula pues que una de las garantías o principios de la administración de justicia es la pluralidad de instancias, ¿no? También se entiende que la pluralidad de instancias tiene íntima relación o vinculación con el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, ¿no? Que son las garantías mínimas que tiene que tener todo ciudadano que es sometido a un proceso. Entonces, el que se te dé la posibilidad de la pluralidad de instancias, de apelar la resolución y como parte de una garantía mínima de un debido proceso. ¿A qué se refiere con garantías mínimas? Es decir, que todos tengan un conjunto de garantías, de principios, de derechos que les permitan ingresar al proceso con igualdad de condiciones, igualdad de armas, ¿no? También este recurso, este derecho fundamental a la pluralidad de instancias se encuentra reconocida en el artículo 8, inciso 2, apartado H de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Puedes ir avanzando? También se encuentra en el artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también se encuentra previsto en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando señala de que todo ciudadano tiene derecho a un recurso efectivo. Entonces, ese es digamos, el debate. Es decir, que la persona que ha sido condenada, absuelta en primera instancia, condenada en segunda instancia, se le denomina condenado en instancia única. ¿Por qué? Porque es como si fuese la primera vez que lo condena. Y a él tendría como derecho un recurso, como un recurso de apelación. Pero se le llama instancia única porque ya no tendría esa segunda instancia. Lo único que le queda es una instancia extraordinaria, como es el recurso de casación, con las limitaciones legales que tiene este recurso, ¿no? Ahora, en más o menos ha habido muchas sentencias de la Corte Suprema que se han pronunciado sobre el caso. Tenemos pues la casación 40-2012 Amazonas, la 280-2013 Cajamarca, la 194-2014 Ancash, la 542-2014 Tacna, la 454-2014 Arequipa, la 499-2014 Arequipa, la 722-2014 Tumbes y la casación 530-2016 Madre de Dios. ¿Podemos seguir avanzando? Entre estas casaciones hay tres que fueron entendidas como doctrina jurisprudencial vinculante. ¿Qué es la doctrina jurisprudencial vinculante? Pues nos vamos al artículo 433 de nuestro Código Procesal Penal y señala de que los pronunciamientos que emiten las salas permanentes y transitorias de la Corte Suprema en materia penal, atendiendo al interés del caso, o sea, la trascendencia, la importancia del objeto del debate en esa instancia, podrá señalar que los fundamentos jurídicos, ¿no?, que son materia de su resolución, constituyen doctrina jurisprudencial vinculante. ¿Qué es doctrina jurisprudencial vinculante? Pues que estos van a ser de obligatoria observancia y cumplimiento de todos los magistrados de nuestro país. Y que los mismos que podrán apartarse, motivando su sentencia conforme lo ha previsto el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos que de aquí hay tres casaciones que fueron declaradas como doctrina jurisprudencial vinculante. La 194-2014 Ancash, la 499-2014 Arequipa y la 454-2014 Arequipa. ¿Continuamos? ¿Qué nos dijo, por ejemplo, la casación 454-2014 Arequipa? Pues nos dijo de que
lo siguiente, ¿no? Para decirlo en resumen. Se concluye que si bien esta Sala Suprema tiene mayor jerarquía y rango que la Sala Penal de Apelaciones, siendo por tal razón un órgano judicial distinto, sin embargo, esta máxima instancia no tiene competencia para poder realizar revisión de manera integral, independiente de la denominación que se le pueda dar a este recurso, ya que su competencia resolutiva está limitada a producto de la interposición y fundamentación de un recurso extraordinario. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros revisamos el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, nos señala, pues, ¿no?, como una garantía de la justicia, la pluralidad de instancia. Pero, ¿a qué se refiere con la pluralidad de instancia? Nosotros nos vamos al artículo 8, inciso 2, literal H, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, al artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos, nos vamos al artículo 14, inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos encontraremos que se amplía un poco el concepto de la pluralidad de instancia y nos dicen de que la persona condenada tiene un derecho a que su condena pueda ser revisada por un tribunal superior. Entonces nosotros diríamos, bueno, pero si es así, entonces cuando a ti te condenan en segunda instancia, tienes derecho, pues, a que tu fallo sea revisado por un tribunal superior. Y por jerarquía, la Corte Suprema es superior a la Sala. Entonces, con eso estaría, pues, ya respetado el principio a la garantía o derecho fundamental a la pluralidad de instancia. Sin embargo, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque tanto el Tribunal Constitucional como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado de que no solamente basta que sea, pues, un tribunal superior, de jerarquía superior en el Estado, quien te debe revisar el fallo, sino que el recurso ante ese tribunal superior tiene que ser un recurso ordinario, tiene que ser un recurso eficaz, tiene que ser un recurso idóneo, un recurso amplio, un recurso integral. Y todas estas características no tiene el recurso de casación en nuestro país, ¿no? Es por eso que esta casación 454-2015 Arequipa, pues nos señala eso, ¿no? Nos dice más abajo, nos dice, no siendo este último, o sea, el recurso de casación, un recurso de carácter eficaz para el caso concreto, por limitarse a análisis de aspectos formales y legales de la sentencia expedida. En efecto, es un recurso puramente de puro derecho. ¿Continuamos? En ese sentido, también, la casación 194-2014, ¿no?, también señala, pues, lo siguiente. Dice, en este escenario, alguien podría sostener que se garantice ese derecho de instancia plural de quien es condenado en segunda instancia mediante recurso de casación. Sin embargo, esta posibilidad ya ha sido descartada en el foro internacional y en el foro nacional. En tanto, la casación es un recurso extraordinario con finalidades específicas, limitado a los causales expresamente recogidos en la norma procesal y que además cuenta con vallas de procedencia establecidas por la ley. En consecuencia, el Tribunal de Casación no goza de esas amplias facultades de revisión, con las cuales debe contar un tribunal que revise el fallo condenatorio. En efecto, la propia Corte Suprema, en esta casación, que es vinculante, obligatoria para los magistrados, señala, pues, que esta garantía de la instancia plural o la pluralidad de instancia no se va a poder garantizar con el recurso de casación, porque pues, es un recurso de puro derecho, es un recurso limitado, es un recurso tasado, es decir, que los requisitos de procedencia, de admisibilidad son limitados, restringidos, y que no todas las personas que tienen un fallo condenatorio pueden acceder a él, porque incluso hay un límite de pena, hay un límite de monto de reparación civil. Incluso para los autos también hay un límite, los que ponen fin al proceso. Entonces, por decirles un ejemplo muy sencillo, si a una persona le declaran infundado una prisión preventiva, ¿qué le queda? Le queda una prisión preventiva y el fiscal apela y la sala revoca la prisión preventiva que se le había declarado infundada, es decir, el señor está libre, y le revocan la prisión preventiva y le dan prisión preventiva en segunda instancia. Este señor, ¿qué podría hacer? ¿Recurso de casación? No podría plantear un recurso de casación.
Sin embargo, pues hay una posibilidad de que presente un recurso de casación excepcional para desarrollo de doctrina jurisprudencial por no cumplirse los presupuestos que se encuentran tasados por el propio ordenamiento procesal. Entonces, esta persona tendría que presentar un recurso excepcional y demostrarle a la Corte Suprema que su caso va a generar un precedente para todos los casos habidos y por haber, y que los temas en debate respecto a eso van a ser importantes para el desarrollo doctrinario de la Corte Suprema en los próximos años. Imagínense, es una labor bastante complicada, bastante difícil. ¿Continuamos? Bueno, por ejemplo, en esta casación se señaló, pues, ¿no?, de que en este orden de ideas, la apelación es un medio habilitado por el legislador para trasladar una resolución judicial de la primera instancia a través del cual el superior jerárquico, aquel que dictó la resolución impugnada, pueda revisar no solo los resultados del órgano inferior, sino también su actividad procesal, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema ha sido enfática en señalar, en efecto, que solo puede, que el recurso de casación no tiene esas bondades, no tiene esas ventajas, no tiene esas características, esos requisitos para ser un tribunal que garantice el derecho a la pluralidad de instancias conforme lo ha previsto el artículo 139, inciso 6 de la Constitución. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Bueno, en el mismo sentido, pues, ¿no?, ¿qué es lo que señala la Corte Suprema? Pues dice, ¿no?, en atención a todo esto y con el fin de salvaguardar el derecho del condenado por un delito a recurrir el fallo, mientras no se implemente ninguna de las propuestas dadas por este Supremo Tribunal, corresponde anular el fallo condenatorio dictado en la primera y segunda instancia, para que sin nuevo juicio se le encontrara culpable, el imputado tenga la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria por recurso de apelación. ¿Puede retornar a la siguiente diapositiva? Por favor. Básicamente, la casación 385-2013 de San Martín señaló unas posibles soluciones a este problema. Una de ellas era habilitar una sala revisora en cada distrito que realice el juicio de hecho y de derecho del condenado por primera vez en segunda instancia. Es decir, si a una persona lo absuelven en primera instancia, la condenan en segunda, entonces que se habilite una sala especial o una sala ad hoc dentro de ese distrito que revise ese fallo como si fuese un tribunal de apelación. Otra salida era de la habilitación de un medio impugnatorio adecuado para la condena al absuelto, es decir, de que ya no exista la posibilidad, que así como hay un recurso de casación, exista otro recurso más amplio que permita que se pueda revisar ese fallo. Es también otra, digamos, de las soluciones, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, lo que sucede es que ninguna de estas soluciones se han dado en la práctica. Es decir, los casos de condena al absuelto no se ha habilitado en ninguna sala especial, ni una sala especial en la Corte Suprema que vea estos casos. No se ha modificado los presupuestos para un recurso contra la sentencia de la condena al absuelto. Entonces, tampoco ha habido una modificación del artículo 425, inciso 3 letra B del Código Procesal Penal, tampoco. Entonces, prácticamente, al no haber estas soluciones, que incluso ha planteado la misma Corte Suprema, la Corte Suprema dice, bueno, no hay solución al problema. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es para salvaguardar las garantías del debido proceso, el acceso a la tutela judicial efectiva, la pluralidad de instancias, y para que él tenga su derecho de defensa, para que se pueda defender de esta condena, pues anulamos la sentencia condenatoria. ¿Continuamos? Bueno, en otro pronunciamiento tenemos en la casación 499 de 2014 Arequipa, ¿no? Señaló lo siguiente, ¿no? Sin embargo, la solución de anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda instancia es excesiva, pues una de las facultades de la Sala de Apelaciones entre recursos respecto a la sentencia absolutoria es confirmarla. Y esta Corte Suprema, que lo hizo en las sentencias
385-2003 de San Martín y 4-2012 Amazonas, incluso el Código de Procedimientos Penales, que prohíbe la condena al absuelto por exigencia de mediación, también prevé que se confirme la absolución, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, absolvieron a esta persona, ¿no? Porque consideraban de que ya demasiadas veces se anulaba este fallo, ¿no? O incluso dice acá, ¿no? Habida cuenta que el juez no puede dejar de resolver, la única solución provisional es declarar nula la sentencia recurrida, pues de otra forma se afectaría el citado derecho a proceder que encuentra refuerzo si se considera que en ningún caso esta Corte Suprema convalidó la condena al sueldo. Entonces ellos se decantan por eso, ¿no? Es decir, o sea, sí se podría, o sea, lo que pasaba es lo siguiente, ¿no? Que en todos los casos había dos líneas jurisprudenciales. Una línea que señalaba de que, y que es la vinculante, es decir, la obligatoria, la que señalaba de que no se puede condenar al absuelto, aun cuando exista esta previsión legal. ¿Por qué? Porque se afecta el derecho a la primera instancia, un derecho constitucional para todo ciudadano, pero había la otra línea que decía que sí se podía hacerlo. Pero esta misma casación no nos indica, pero incluso ellos solo también anulaban. Incluso esa otra línea confirmaba una absolución. Entonces, como que daba a entender, pues, que la línea que para ellos consideraba más correcta es, pues, la nulidad de esta sentencia condenatoria. ¿Continuamos? Y bueno, ¿qué es lo que pasó en la casación 1897-2019, La Libertad? Bueno, es un caso muy conocido en La Libertad de un ex coronel de la Policía Nacional del Perú, quien pues combatió pues la criminalidad en nuestra región. Y bueno, y hubo un hecho, ¿no?, que data del año 2007, donde había habido un enfrentamiento entre estos policías. Fueron estos siete policías, ¿no? 7 policías bajo el mando de este coronel, en la cual habrían perecido, ¿no?, cuatro personas, ¿no? Bueno, que se habían enfrentado, los habrían atacado, ¿no? Lo que sucedió que se llevó a un proceso judicial, se los absolvió en primera instancia por considerar que ellos actuaron en un legítimo ejercicio de un deber, se anuló esta sentencia, se fue a un segundo juicio oral, donde nuevamente se los absuelve por el tema de imputación concreta, porque no se puede determinar la participación de ellos en los hechos. Luego se anula esta sentencia, se da una tercera sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria y por también lo que es la duda razonable, en que no se había enervado la presunción de inocencia, había una duda sobre la teoría del caso fiscal, del secuestro y supuesta ejecución de estas personas, y la tesis de la defensa del enfrentamiento. Esta sentencia se anula también, pero la sala, al momento de anular, importante, esta sala señaló de que para ella sí estaban probados los hechos, el delito, todo, pero no podía condenar por la figura de la condena al absuelto, y por tanto lo anulaba. Pero sin embargo, había adelantado criterio, había entrado a razonar donde no le tocaba razonar, había entrado a valorar prueba que no tenía, digamos, no estaba facultada según el Código Procesal Penal a cambiar o darle distinto valor probatorio a la prueba personal, a los testimonios. Entonces se plantea un recurso de casación contra esta sentencia que anula, porque prácticamente ya decantaba cuál iba a ser el derrotero del cuarto juicio, adelantaba criterio, contaminaba prácticamente el criterio de los próximos jueces que iban a ver el caso. Entonces, y además había vulnerado la norma procesal de la valoración de la prueba personal que sin tener inmediación había realizado esta sala. Entonces, efectivamente, la casación sale fundada, la 648-2018 La Libertad, esta casación 648-2018 La Libertad, que ordena una sentencia definitiva, porque esta casación se planteó por desarrollo de doctrina jurisprudencial, por la afectación del plazo razonable, porque imagínense, en el año 2007, esta casación es prácticamente tramitada en el año 2017, entonces ya habían pasado 10 años y no había solución de este caso, y también por la vulneración, pues, de lo que denominaban las zonas abiertas
y las zonas opacas, ¿no? ¿Qué sucede con eso? O sea, dicen que la sala puede, en el testimonio, existen unas zonas abiertas y unas zonas opacas, ¿no? Estas zonas opacas son aquellos significados del testimonio que no pueden ser modificados por la sala. ¿Por qué? Porque evidentemente el juez de primera instancia ha tenido la inmediación, ha visto a los testigos, él ha tenido la oportunidad de observarlos, él ha tenido la oportunidad de escucharlos, y básicamente el juez de sala no ha tenido esa oportunidad y él no puede intentar a corregir o darle un sentido diferente al que sí escuchó, al que sí vio al testigo. Entonces, pero hay unas zonas abiertas, que son aquellas zonas cuando el testigo, por ejemplo, dijo, bueno, yo vi que estaba de noche y no oscurecía. Entonces, y bueno, obviamente que la sala ahí puede entrar digamos, a valorar porque se considera de que lo que ha declarado el testigo es abiertamente irracional y ahí sí puede hacer un control. Cuando lo que te dijo el juez de primera instancia, yo vi que dijo eso, ¿no? O sea, yo vi que yo escuché eso, o yo interpreto su declaración en ese sentido, es algo abiertamente irracional, allí sí puede entrar a corregir esos defectos de valoración nasal, las zonas abiertas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo ahorita toso o estornudo y dicen, bueno, tiene COVID. Entonces, ese es, digamos, una interpretación irracional. Entonces, ahí la sala podría controlarse. De repente es porque está hablando mucho, ha tenido tos seca, o de repente es porque, bueno, tiene alguna alergia o está resfriado. No necesariamente tiene COVID, ¿no? Entonces, allí sí podría entrar. Y en este caso, pues la sala entró a revisar todas las testimoniales sin que haya tenido digamos, no hayan actuado ante su instancia. Es por eso que se anuló esta sentencia y se ordenó un último juicio de apelación. Este último juicio de apelación dio como resultado, pues, una condena a estos miembros de la Policía Nacional de Perú, que generó, pues, que se interponga un recurso de casación, ¿no? ¿Qué pasó en ese recurso de casación? Se interpuso por causales como el apartamiento de doctrina jurisprudencial vinculante, como le dije, ¿no? Hay 3 casaciones vinculantes que decían que tú no puedes condenar al absuelto, porque si tú condenas al absuelto, estarías limitándolo a que él no tenga un recurso para que pueda revisarle el fallo, ¿no? Está limitando su derecho a la primera instancia, a un recurso ordinario, accesible, eficaz, idóneo, amplio, integral. Se planteó también, ¿por qué? Porque, bueno, se había utilizado caudal probatorio y hechos no ventilados en esa sede, ¿no? En esa instancia, porque también había habido defectos de motivación, ¿no? Y había habido defectos de motivación, no se había resuelto conforme a los agravios de los apelantes, ¿no? Entonces, había habido una serie de vicios y irregularidades que habrían dado cuenta para interponer el recurso de casación, que fue admitido por todas sus causantes. Pero esta casación llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema admite por todas las causales, menos por la causal de apartamiento de doctrina jurisprudencial vinculante, pero declara bien concedido. Entonces no había la posibilidad después de un recurso de queja por una de las causales. Se admitió por la causal de quebrantamiento, como le llama la Corte Suprema, de quebrantamiento procesal por la congruencia procesal, es decir, porque la sala que condenó falló no tomando en cuenta los agravios de los apelantes, ¿no? Es decir, congruencia se fue más allá del petitorio, de lo que ellos requerían, de sus cuestionamientos, se fue mucho más allá. Se vulneró también el derecho de defensa porque prácticamente el hecho de utilizar caudal probatorio que no fue ofrecido, no fue actuado, no fue debatido, no fue ingresado, no fue cuestionado por los apelantes, solo para condenar, y prácticamente a la defensa se lo sorprende recién con la aparición de esa valoración de esos medios de prueba en sentencia, vulnera el derecho de defensa porque no pudimos contradecirlo en su oportunidad, y se vulneró pues la garantía de la presunción de inocencia, pues porque, bueno, había pruebas esenciales culpatorias y no había incluso pericias, no se hicieron pericias relevantes
¿no? Para determinar, pues, si las personas eran responsables de este delito. Entonces, la Corte Suprema admite por todas las causales, menos por una, por la apartamiento, y la más importante, ¿no? Por la apartamiento de doctrina jurisprudencial vinculante, es decir, por las sentencias que te dicen de preferible anular para un nuevo enjuiciamiento para resguardar su derecho a un recurso amplio y eficaz, ¿no? Bueno, pero ¿qué señaló la casación 1897-2019 la libertad? La casación señaló, bueno, solamente lo vamos a limitar al tema de lo que es la condena o suelto. Señaló de que el recurso de casación sí es amplio y sí es idóneo. Y consideró de que el recurso de casación para ellos es amplio. ¿Por qué? Porque como se va a hacer el análisis del juicio de hecho, del juicio de culpabilidad, es decir, como va a analizar si realmente estas personas eran responsables penalmente, va a entrar en un juicio de logicidad, es decir, va a analizar, ¿no? de una perspectiva lógica, de una perspectiva jurídica, si realmente ha habido una adecuada uso o motivación del caudal probatorio existente en el caso, ¿no? Ese es el criterio que asume, considera que se autodenomina un recurso amplio la Corte Suprema de Justicia de la República en esta casación 1897-2019 de la libertad. Y también considera que es un recurso idóneo, porque considera que es un recurso que da respuestas. Es decir, según la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, ¿no? Se señala que el recurso también tiene que dar respuestas, es decir, tiene que ser un recurso que puede prosperar. Esto es, de que tenga causales que a ti te permitan poder ejercer el control de revisión de ese fallo. Entonces, se autoconsidera en esta casación que sería el recurso de casación de nuestro país, sí sería amplio, sí sería idóneo, ¿no? Y por tanto, sí se podría decir que cumpliría con los estándares que han indicado los instrumentos internacionales, y también han indicado algunos pronunciamientos, pues, ¿no? del Tribunal Constitucional. Incluso señala uno de sus argumentos que el Comité de Derechos Humanos habría relajado su criterio, es decir, señala que en algunos casos que se presentaron casos ante el Comité de Derechos Humanos, este había declarado inadmisible estos recursos por considerar que en los hechos, sí el recurso de casación de ese país, específicamente de España, sí había reunido las características de un recurso amplio. Entonces, los magistrados en esta casación señalan, pues sí, efectivamente, incluso ya relajó su criterio el comité, y entonces esta casación sí tiene la calidad de recurso amplio, idóneo. Entonces, no habría ningún problema. Entonces, sería legítimo condenar al absuelto, ¿no? Obviamente también esboza otros argumentos interesantes respecto a históricos, y que señala que nuestra legislación no es, históricamente derivaría del ordenamiento procesal austriaco, y que no realmente seguiría la línea de doble conforme que nosotros, que supuestamente habría posturas que señalan eso, ¿no? Que sería pues un rezago del derecho romano, ¿no? Pero bueno, continuamos. Pero yo me tomé el trabajo de revisar cada uno de los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos para ver si realmente relajó su criterio. Y nos encontramos que, por ejemplo, en el caso citado de Suberio Besti versus España, no se trataba de un caso similar al que tenemos. Es una persona que habría sido condenada en primera instancia, y que en el recurso, en este recurso que habría tenido el Tribunal Supremo Español, sí habrían realizado un control amplio. Cuestión que, por ejemplo, no hay en nuestro país, ¿no? Continuamos. En el otro caso, Pindado Martínez versus España, también pues se
uno puede verificar que pues era una persona pues que había sido condenada también en primera instancia. No se trataba de un absuelto en primera instancia y condenado en segunda. Se trataba de un condenado en primera instancia. Es algo muy diferente, muy diferente. En este caso fue condenado por un delito de tráfico de drogas, una pena de 8 años, y por un delito de continuado por la salud pública, 1 año de prisión, ¿no? Por falsedad de documentos, ¿no? Y esta persona planteó un recurso de casación por 9 motivos. Y los 9 motivos se admitieron y los 9 motivos se analizaron por separado. ¿Eso pasó en esta canción 1897 de la libertad? No. De los otros motivos solamente se dejó de analizar uno, el principal, el determinante. ¿Teníamos la posibilidad de revertir la situación? No. ¿No? Y en estos casos, pues sí se consideró, pues, ¿no?, que se hizo una revisión, ¿no? Porque se analizó incluso y se absolvió por un delito, ¿no? Podríamos decir, bueno, en la casación 1897-2019 también. ¿Por qué? Porque se decía que había 2 delitos, el delito de secuestro en concurso real con el delito de homicidio calificado. Sin embargo, la Corte Suprema, al momento de resolver, ha señalado que se trató más bien de un delito, de un solo delito, de un homicidio, pero en concurso aparente. Es decir, se secuestró, o sea, para matar se secuestró y se subsumía y se absuelve por secuestro. Pero es algo, como se puede decir, simbólico, porque realmente se condena por la misma pena, se considera que tratamos del mismo delito. Pareciese, ¿no?, que fue un recurso eficaz, porque incluso absolvió. Claro, absolvió, pero teóricamente, porque en la práctica se puede decir que, para decirlo en términos sencillos, no técnicos, confirmó una condena, ¿no? Por lo mismo delito, por la misma pena. ¿Continuamos? Bueno, seguimos. Por ejemplo, en esta comunicación, el control de prueba, en el caso Pindado Martínez versus España, pues, se verificó, pues, que se realizó el análisis de todos los motivos, ¿no?, planteados. ¿Continuamos? En el caso Suil Ramonel versus España, también es un caso que Suil Ramonel es condenado por estafa a 4 años 6 meses, pero en primera instancia es condenado. O sea, no se trata en las mismas condiciones, en la misma situación que el caso de la casación 1897-2019 de la libertad y todos los casos de condena al absuelto. Por eso decimos condena al absuelto. En este caso es una persona que se condenada en primera instancia en la comunicación 1555 Suil Ramonel versus España, ¿no? Y que incluso el motivo por que se declara inadmisible no fue porque el recurso, digamos, de casación o el tribunal que revisa este fallo condenatorio en España no era amplio, no era eficaz, sino porque la forma como plantea el caso ante la Comité de Derechos Humanos es muy genérico. Entonces es por otra cosa, es por otro motivo. No es que relajó su criterio la Comité de Derechos Humanos, sino es por otro motivo. ¿Continuamos? ¿No? En este caso, por ejemplo, se fue dictaminado inadmisible por no especificar las cuestiones concretas en relación con las cuales considera que no existió revisión por parte del Supremo. Es decir, más que todo por temas formales, es decir, por el planteamiento que no de repente fue quizás lo más concreto, lo más preciso, lo más relevante para el Comité de Derechos Humanos, y es por eso que lo declara inadmisible, no porque haya relajado su criterio. ¿Continuamos? En efecto, pues el recurso de casación 2019 la libertad fue amplio. Consideramos que no lo fue, porque un recurso amplio que es desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos implica pues una revisión integral de los hechos de las pruebas. O sea, y la casación, si bien es cierto, existe, digamos, una muy buena intención, una noble intención
de analizar, ¿no?, la logicidad de la motivación de la sala que condena respecto al juicio de culpabilidad o el juicio de hecho de presunción de inocencia, es decir, si están correctamente condenados o correctamente, ¿no?, absueltos. Pero la forma de cómo el análisis es diferente a un recurso de apelación. Es decir, puede ser que analice, ¿no?, pero es distinto. La óptica, el lente es distinta al de un recurso de apelación. Es distinta. Y por más buenas intenciones que tenga y por más que se amplifique, ya está tasado legalmente este recurso. No permite una revisión de hechos y pruebas. Permite la logicidad, la correcta motivación en base a esos temas, pero no realiza la revisión en sí de estas pruebas, de estos hechos, de la valoración de estas pruebas, ¿no? ¿Continuamos? El recurso de casación 18/2019 fue idóneo, no fue idóneo, porque en los términos de idoneidad que señala la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, la idoneidad se analiza a partir de la existencia de respuestas. Es decir, es un recurso, así como les comenté en los otros casos, que había 10 motivos de casación, 20 motivos, 15 motivos, y los 15 los admitieron y los 15 los revisaron uno por uno. No, en este caso, justo la causal de apartamiento de tema jurisprudencial, esa no admitieron. Entonces, por más que hayan dicho, bueno, las otras causales sí te lo revisé por separado y uno por uno, y no te absolví. Pero no, eso no es, aparentemente puede dar la idea de que fue un recurso idóneo, pero en la práctica no lo fue. ¿Entendamos? Y bueno, ¿qué pasó bueno, normalmente nosotros cuando analizamos este tipo de casos, ¿no?, nos basamos pues en el caso, por ejemplo, Herrera Ulloa versus Costa Rica, Oscar Mohamed versus Argentina, Barreto Leiva versus Venezuela, Castillo Petrucci versus Perú. Como en el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, pues era una persona que había sido un periodista, que había sacado unos... había sacado, digamos, en una editorial, algunas investigaciones que había tomado de Bélgica de un funcionario plenipotenciario de Costa Rica, ¿no? Esta persona fue absuelta, fue anulada, digamos, la sentencia, luego nuevamente fue absuelta, y la misma sala que lo anula es la que la condena, y se produce esta situación. También tenemos el caso Oscar Mohamed versus Argentina, que una persona pues, que había atropellado culposamente a una señora, había fallecido esta señora, y esta persona había sido absuelto, ¿no? Y bueno, luego fuera condenado y presentó una serie de recursos y ninguno pudo prosperar, ¿no? También tenemos el caso Barreto Leiva, el caso Castillo Petrucci, que no necesariamente sería una cuestión de condena al suelto, pero eran unos chilenos que habían estado en nuestro país en la época de terrorismo y prácticamente eran sindicados como especie de traición a la patria, ¿no? Y prácticamente allí se utiliza esto, por ejemplo, para casos de defensa ineficaz, donde prácticamente no se le dio la oportunidad para que los abogados puedan ejercer una adecuada defensa y no se le dio los recursos específicos, ¿no? Pero acá hay un voto muy interesante, un voto de un miembro del tribunal, en el caso Castillo Petrucci versus Perú, donde señala que no solamente debe existir formalmente un recurso, sino que este recurso debe permitir una revisión integral de cuestiones de hechos, de derechos, valoración probatoria, permitir probar y entre otros. Pero los casos digamos, más emblemáticos, creo yo, es el caso Norín Catrimán y otro versus Chile, porque en este caso, ¿no?, que se trataba pues de unas personas que eran en la comunidad o el pueblo mapuche de Chile, ¿no?, que eran perseguidas porque, bueno, ellos buscaban reivindicaciones para su pueblo indígena, y consecuentemente eran procesadas por delitos de daños, de incendio, tentativa de incendio. Ellos eran absueltos por incendio, pero condenados por un delito de tentativa de incendio que había, digamos, ahí en Chile, pero luego algunos de ellos no tenían la posibilidad de un recurso eficaz,
Y ahí es donde se desarrolla cuáles son los requisitos o los presupuestos de este recurso. Es decir, aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos te dice cómo debe ser tu recurso. Primero dice que se debe ser ordinario. Es decir, ¿el recurso de casación es ordinario? No. Es decir, un recurso que por antonomasia es el recurso de apelación, un recurso que no te ponga trabas, que no te ponga requisitos, que no te ponga, presupuestos, limitaciones, restricciones. Un recurso que te puedas plantear contra cualquier resolución. Ese es un recurso ordinario. Y por una amplia tipología de casos. Ese es un recurso ordinario, no la casación. Ahora, que también sea un recurso accesible. ¿Es un recurso accesible el recurso de casación? No, porque como le dije, solamente se plantea por ejemplo, en el caso de autos que ponen fin al proceso, o en caso de delitos de determinada pena, o de determinados montos de represión civil. No es para todos los casos. O sea, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si este periodista por decirlo, este periodista, por ejemplo, en el caso en el cual ha sacado un libro, creo, de un conocido político liberteño, ¿no? Plata como cancha, o creo que se llama su libro, y se puede ser querellado o ha sido querellado, se lo absuelve en primera instancia, puede ser que esta persona, pues, quiera plantear un recurso de casación, pero va a tener que plantear un recurso de casación excepcional por la pena. Entonces va a tener que demostrar que su caso es un caso que va a generar desarrollo de doctrina jurisprudencial en el Perú. Y es un poco difícil, un poco complicado. Normalmente se declara inadmisible las salas y tienes que presentar tu recurso de queja ante la Corte Suprema y demostrarle a la Corte Suprema que tu caso y los temas jurídicos planteados en tu caso son necesarios para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial de todo el país. Imagínense, la valla es bastante altísima y es complicado. Entonces, no todos los casos podrían plantearse casación. Por eso se dice que el recurso debe ser accesible, ¿no? Y también, pues, un recurso que permita la revisión integral del fallo. ¿Continuamos? Bueno, regresa para hacer algunas reflexiones finales, por favor. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿O en qué queda todo, no? Bueno, no puedo, digamos, dar detalles del caso concreto, porque, bueno, se está ventilando todavía en la justicia constitucional, ¿no? Pero hacerles presente que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en 3 casos ya se ha pronunciado por la condena al absuelto. Y en estos 3 casos ha sido unánime y consolidada su jurisprudencia, señalando de que y mire cuál es el aporte del Tribunal Constitucional. El aporte del Tribunal Constitucional es determinante, porque el Tribunal Constitucional no solamente te dice, pues, aparte de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Costa Rica, en el caso Oscar Mohamed versus Argentina, no Trinca Trimán versus Chile, señala que además el tribunal revisor que garantiza la prueba de instancia tiene que ser en los mismos términos. ¿A qué se refieren los mismos términos? Es debe tener la misma naturaleza. Es decir, si la persona es condenada en segunda instancia, el recurso o el Tribunal Superior debe revisar en los mismos términos de la sala que lo condenó, en la misma naturaleza. Y la sala que condenó, pues, fue producto de un recurso de apelación. Un recurso de apelación que, pues, es ordinario, es accesible, es no solamente de puros derechos, admite valoración probatoria, cuestiones fácticas, revisión integral, es idóneo, es eficaz, te da respuesta. Es un recurso que permite ejercer tu derecho de defensa. Incluso en estas 3 sentencias, y en todas las sentencias del Tribunal Constitucional que refieren acerca de la prueba de instancias, señalan de que la prueba de instancia es un derecho de categoría fundamental, de derecho fundamental. Y su contenido está íncito en el derecho de defensa y el debido proceso. ¿Por qué derecho de defensa? Porque le va a permitir a esta persona apelar, le va a permitir a esta persona recurrir a un tribunal superior para defender sus intereses. Y obviamente es una garantía mínima del debido proceso porque constituye el conjunto de garantías o principios que permiten a las personas
que son sometidas a un proceso, que participan de un proceso, ejercer sus derechos, sus libertades en igualdad de armas y de condiciones como todo ser humano, ¿no? Y bueno, eso es lo que les he traído para el día de hoy, ¿no? Obviamente que es un tema bastante debatible, ¿no? Bastante debatible. Las cosas no están, pues sí, nadie tiene la última palabra, pero yo les he traído una información a partir de lo que, no lo que digo yo, sino de lo que he revisado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y recordemos, artículo 55 de la Constitución, los tratados pertenecen parte de nuestro derecho nacional. En las últimas disposiciones transitorias también señala que las normas de derechos humanos también son parte de nuestro derecho. En el caso Almohacid versus Chile, ahí se señala por primera vez que existe un derecho convencional, es decir, de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de obligatorio cumplimiento a los jueces de los estados que han ratificado estos convenios. Y Perú se ha ratificado el convenio de la Comisión, digamos, la Comisión Americana de Derechos Humanos. Entonces, no es que, bueno, les traigo solamente porque, bueno, es algo muy bonito que dijeron la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos. No, sino que es algo que es de obligatorio cumplimiento según la propia Constitución, según los propios casos de la Corte Americana, para nuestro país y para nuestros jueces. Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Bueno, y agradecerle nuevamente a Alex Academy por la oportunidad y por bueno, permitirme conversar con ustedes este tema tan interesante, tan bonito y tan actual en estos tiempos.